sin mayor preámbulo, la verdad es que prefiero mejor que Roberto se apropie de todo el escenario del micrófono y que nos haga valer este consejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí presentes, por estar aquí conmigo. Realmente para mí también es un gusto y un honor. Ahora vamos a platicar de algo que es muy importante. Dentro de 3 días, o sea, el sábado, es 25 de abril, y es una fecha sumamente importante para Tuxtla. Los tuxtlecos en gran medida la hemos dejado pasar ya de lado, mucha gente ya ni se entera, no sé si todavía siguen dando el día, antes lo daban en las oficinas del gobierno del estado, no lo sé si ahora lo dan, pero el día 25 de abril se celebra San Marcos, que es el santo patrono desde el punto de vista de la Iglesia Católica de Tuxtla. Y podría pensarse que es solamente la celebración de un santo, de una fiesta, como también existen otros a lo largo del año en un calendario litúrgico que siempre tiene muchas fiestas, y en el caso de una ciudad grande como Tuxtla, pues evidentemente todos los meses hay alguna fiesta de este tipo. Sin embargo, específicamente San Marcos tiene que ver con varias cosas que lo hacen especialmente importante. Por un lado, posiblemente el 25 de marzo de alrededor de 1560, y aquí el cronista de la ciudad me podría decir o refutar, pero más o menos ahí, o sea, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. Seguramente un 25 de marzo hubo una ceremonia de consagrar un espacio ya existente para levantar encima de ese espacio el templo parroquial de San Marcos Tuxtla. O sea que estamos hablando posiblemente del día en que se estableció San Marcos como centro de la población, pero también algo más importante, como centro de la traza urbana de Tuxtla. El día que San Marcos como edificio suplantó o convivió como eje del mundo, del universo ante los ojos de los zoques tuxtlecos, con la ceiba que permaneció durante muchos siglos al lado. Así que estamos hablando de una fecha bastante más importante, pero también es muy importante por todo lo que vamos a ver a lo largo más o menos de 1 hora. Espero que no se aburran. Les propongo que platicar más o menos 1 hora y después para que ustedes comentemos con ustedes, ¿no? Entonces me voy a pasar más al lado porque si no, no voy a ver las diapositivas. Bueno, pasemos a la primera. Bueno, esto es muy importante porque tiene que ver con el Tuxtla prehispánico. Van a decir no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Tiene que ver por varias razones. La primera es que, según los arqueólogos que han estudiado los zoques tuxtlecos prehispánicos, el centro de la ciudad se corresponde al centro del Tuxtla prehispánico precisamente. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos indica? Algo que me he cansado ya de repetir: Tuxtla no es una ciudad joven, Tuxtla es una ciudad milenaria. Lo he repetido en todos los foros porque siempre sigo oyendo esa idea que tienen los tuxtlecos y luego se la cuentan a sus visitantes de que Tuxtla es joven, y en realidad no lo es. En realidad tiene una historia muy antigua, y tiene una historia tan antigua que simplemente hay una serie de sitios arqueológicos registrados en todo el Valle de Tuxtla que nos llegan a un poblamiento muy temprano. Pero ya como la población de San Marcos Tuxtla, o de Coyatocmó, que es el nombre original, debe haber estado ya como una población, por lo menos, considero que a fines del periodo clásico o del epiclásico, o sea que estaríamos hablando de una edad tuxtleca de más o menos 1000 años. Lo que sí seguro es que había, a la llegada de los españoles en el siglo XVI, un poblado zoque. O sea, no es una ciudad fundada por españoles, como luego se piensa. De hecho, he leído en muchas crónicas una supuesta fecha de fundación en 1560, pero en realidad esa no es una fundación, sino un reordenamiento urbano de un poblado previo. Pasemos a la siguiente.
Bueno, y lo que le decía, la traza colonial se llevó a cabo sobre la prehispánica, pero era un poblado zoque. Aquí puse este montículo que se puso de moda en las redes en los últimos días, porque nos habla precisamente de una ocupación prehispánica. Ese montículo que no fue descubierto, como se decía en las redes, fue descubierto para los que estaban en las redes, pero en realidad el INAH lo sabía, los arqueólogos lo sabían, pero sí que habla de una ocupación muy antigua, porque de hecho estos montículos zoques son muy anteriores yo incluso creo a la Coyatocmó prehispánica, porque están muy alejados en términos de aquella época del centro de lo que ahora es Tuxtla. Pasemos a otra. Bueno, y lo que sí es interesante mencionar es que esta base de Tuxtla es el nombre que siempre lo trato de mencionar, porque tiene que ver también con el lugar donde está la catedral. En primera, Coyatocmó se ha traducido de manera muy fácil, más bien Toztlán se ha traducido de manera muy fácil como el lugar de conejos, pero en realidad, si nos vamos al zoque, es el lugar de la casa de los conejos, o sea que en realidad significa Tuxtla el lugar donde viven los conejos, o sea ustedes. ¿Por qué? Porque se refiere a quienes tenían por patrono, por santo patrono, al conejo como deidad lunar. O sea, de esta deidad lunar se pasó a tener a San Marcos como patrono. O sea, hay un cambio del conejo a San Marcos como deidad tutelar de los zoques de Tuxtla. O sea que Coyatocmó no significa que hubiera muchos conejos animales, había muchos conejos humanos. O sea, era una especie de interpretación clánica de a quién le dedicaban su advocación primera, y esa advocación era muy importante porque estaba dedicado a la luna. Y porque además al traducir Coya, pues nos vamos a Tochtli, que es uno de los 20 días es del calendario ritual, que está vinculado a la luna y al maguey, que por cierto, ahora pareciera que no tiene mucho que ver con Tuxtla, pero ambas cosas están presentes. La luna, obviamente, pero también el maguey. No crean que solamente, ahora solo queda la fuente del maguey, pero el maguey es uno de los cultivos más tradicionales de Tuxtla. Y luego está el cerro, Matumatzá, que significa 11 estrellas, aunque he encontrado también otras traducciones más complicadas, pero lo de 11 estrellas evidentemente se refiere a una constelación que no podemos saber cuál es, porque la manera de ver el cielo, de leerlo, ha cambiado según las culturas. Ahora vemos las constelaciones a partir de nuestra concepción occidental, que procede desde Mesopotamia, pero no podemos saber cómo la veían los zoques o los mesoamericanos, qué figuras veían en el cielo. No sabemos cuáles eran esas 11 estrellas. Yo he querido pensar que el núcleo de esas 11 estrellas eran las Pléyades, pero pues nada me lo puede confirmar. Pero sí es muy interesante que Matumaxá se llame así, porque me da una pista de que el Matumaxá era el referente astronómico que se veía justamente desde la plataforma donde está San Marcos. O sea, viendo en esta orientación de la plataforma de este a oeste, desde ahí podían ver el paso del Sol, la aparición de Venus, la aparición de ciertas constelaciones a lo largo del año, y saber en qué época estaban, y por supuesto vinculado al calendario agrícola. Todavía se puede ver, no somos observadores ahora del cielo, pero todavía podemos ver cómo a lo largo del año el Sol se pone más o menos cerca del Matumaxá, y eso lo tenían que haber sabido muy bien los zoques. Por lo tanto, es el referente astronómico y se veía perfectamente bien por la orientación desde la plataforma donde está San Marcos, precisamente. Otra. Una plataforma, digamos, como esta. Esta es una plataforma zoque, que estas son plataformas zoques, es la misma, que están en un sitio zoque muy cercano a Tuxtla, de hecho en el área metropolitana de Tuxtla, que poca gente conoce. ¿Quién de ustedes lo conoce? Bueno, pero ahí no vale. ¿Quién de ustedes lo conoce? ¿Nadie más? ¿Nadie más que Daniel?
Bueno, este sitio arqueológico abierto al público es un sitio zoque. De hecho, es el sitio zoque abierto al público más cercano que hay, porque está prácticamente, les digo, en el área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Es el sitio zoque de Chiapa de Corzo. Y ahí podemos ver no solamente dos cosas relacionadas con la traza de la ciudad, sino también con esta historia que les estoy contando. Porque este tipo de plataforma es justamente la característica de la arquitectura zoque prehispánica, pero también la disposición de esa arquitectura es la traza urbana que seguramente tenía la Tuxtla prehispánica que encontraban los españoles a principios del siglo XVI. ¿Otra? Vamos a hablar más de la plataforma después, aquí está. Y sobre esa plataforma se establece precisamente, en esa fecha que ya les mencioné, San Marcos Tuxtla. Si está sobre una plataforma prehispánica, como parece indicar su elevación, como proponen además desde la arqueología, estamos hablando que ese sitio importante como observación lo ocupó el templo de San Marcos como centro del nuevo pueblo ya llamado dentro de las categorías de la época pueblo de indios de San Marcos Tuxtla. Era una doctrina que se estableció gracias a los frailes dominicos del curato de Chiapa de Corzo. Ahí hay una excepción, una anomalía que les voy a comentar ahorita, pero además aquí tenemos ya el templo de San Marcos, junto con la traza urbana regular, la traza original de Tuxtla, que es la misma que sigue teniendo el centro de Tuxtla Gutiérrez. Cuando dicen que Tuxtla no tiene un centro histórico, es también por ignorancia. Justamente el primer elemento que hace histórico al centro de Tuxtla es su traza, que responde al siglo XVI y por lo tanto a los ideales urbanistas del Renacimiento que el Imperio Español, tanto en el punto de vista religioso como en el punto de vista político y militar, escogieron para hacer sus ciudades en el Imperio Americano de España. Entonces se establecen, y aquí vemos cómo el nuevo centro del mundo para los zoques tuxtlecos está aquí, en la Catedral de San Marcos, pero conviviendo con dos elementos que van a ser muy reconocibles para ustedes: una ceiba sagrada, que era el eje del mundo desde la cosmovisión prehispánica, que ya no existe, y una pila. Esto tiene que ver con esta pila hermana de la de Chiapa, tiene que ver con que en Chiapa también se hizo una pila, y sería muy bueno saber si el mismo que hizo la de Chiapa hizo la de Tuxtla, ¿verdad? Es una pena que no la tengamos. Pero aquí aparece todavía en este plano del siglo XIX, y vemos una composición que todavía se resiste en varios poblados de Chiapas, para empezar en Chiapa de Corzo. Vemos el convento, el atrio, la pila y la ceiba. Ese conjunto, que todavía persiste en algunos lados, es precisamente lo que marca este ya San Marcos Tuxtla, desde luego con San Marcos en el centro de esa traza y de esa nueva organización social, territorial, política, que era al ser el centro de los 4 barrios originales. Aquí de este lado San Jacinto, aquí Santo Domingo, aquí San Miguel y allá San Andrés. Los 4 barrios originales que constituyen el centro de Tuxtla, 2 ya desconocidos, 2 ya nadie sabe de ellos, y 2 que siguen vigentes, San Jacinto y Santo Domingo. Hay una confusión muy común que veo siempre, es el barrio de San Marcos. Hoy veo en muchos lugares, San Marcos no tenía barrio, San Marcos era el centro de los 4 barrios, los 4 barrios originales. Pero además vemos cómo en su arquitectura, San Marcos, que es una construcción de los frailes dominicos de Chiapa de Corzo, es hermana de Santo Domingo de Chiapa y de San Esteban de Suchiapa. Se nota en estos edificios las similitudes, por lo tanto los constructores fueron los mismos. Sabemos por el caso de Chiapa que hay algunos frailes, tenemos algunos nombres de frailes constructores. Uno fue Fray Pedro Barrientos, que posiblemente haya también trabajado en Tuxtla
otro es Fray Rodrigo León, que hizo la pila, pero también tenemos otros nombres de diferentes constructores que podemos imaginar que también trabajaron tanto en el templo de Santo Domingo de Chiapa como en estos templos hermanos. No podemos saber en otros templos porque o están en ruinas o ya no existen. Por ejemplo, el templo de Pochutla, un pueblo chiapaneca desaparecido, está en medio de una arboleda, los restos, pero pues no se ha estudiado, o sea, no podemos saber sus características. El templo de Ostuta era, si no me recuerdo, fue dinamitado por el dueño del rancho donde estaban las ruinas buscando oro, que por supuesto no había. El templo de Acala está en ruinas, el original, o sea que no podemos saber los otros templos del Curato de Chiapa, pero sí tenemos 3 que están vivos, que sí evidentemente son hermanos arquitectónicos. Pero aquí la anomalía es que San Marcos Tuxtla, a pesar de ser una parroquia para una comunidad de hablantes de zoque, dependía de un curato de habla chiapaneca. Eso es una anomalía que no se ve. Por ejemplo, los templos zoques del resto de las comunidades zoques dependían de Tecpatán y todos hablaban zoque. Los templos, las comunidades tzotziltes todas dependían de San Cristóbal y hablaban tzotzil. Los templos celtales, todas hablando ese idioma, dependían ya sea de Copanaguazla por un lado o de Ocosingo por el otro. O sea, siempre había esta idea de que las dependencias fueran de la misma lengua, no en el caso de Tuxtla. En el caso de Tuxtla, dependen de Chiapa de Corzo, lo cual nos habla de una vinculación muy estrecha entre ambas comunidades por alguna razón que todavía se puede vislumbrar, pero no se ha dilucidado del todo, por muchas razones. El Tuxtla y Chiapa, siempre los menciono, son una conurbación desde la época prehispánica, porque la vinculación entre ambas poblaciones es muy estrecha, y no es por la distancia nada más. O sea, pueden decir, es que está muy cerca, sí, pero había otros casos que estaban muy cerca y el criterio siempre era la cuestión de la lengua. En este caso sí hay razones más allá de la cercanía. Pudo haber sido alguna cuestión ceremonial, alguna cuestión económica, pero siempre han estado muy vinculados. Y esta cuestión, aquí hay más detalle justamente de lo que les menciono. La construcción en el siglo XVI del templo, vean el edificio. El edificio es, contra todo lo que piensan los tuxtlecos, el mismo edificio del siglo XVI. No hay otro, es el mismo. Vean, está la construcción elevada. Esta parte se ha mantenido igual. Aquí hay modificaciones actuales por 2 grandes remodelaciones. Todo el atrio que la rodea, aquí en el cementerio, entre otras cosas, pero además está el conjunto, con la plaza, ceiba, pila, que era un conjunto indisoluble de San Marcos, porque entre la ceiba y el templo, pues eran el centro del mundo, de los 4 barrios. Por cierto, los 4 barrios, no deja de ser interesante que sean 4, porque 4 son los rumbos del universo, por un lado. Y además, los 4 eran seguramente un coguiná, o sea, un lugar más allá del barrio territorialmente hablando, sino una organización ceremonial, ritual, social, que iba más allá del territorio donde se expandía el coguiná en este caso. Ahora conocen el término coguiná por el carnaval zoque de Coita, pero ahora se ha restringido nada más a la casa, digamos, donde se hacen ciertas ceremonias. Pero la idea de coguiná tiene que ser una idea más cercana a lo que era el calpul mexica, que es precisamente una organización social, familiar incluso. Y la Ciudad de México, por cierto, estaba dividido en ese sentido también en 4 barrios. 4 calpules, pues. A ver, otra. Ahí está la traza que les decía, renacentista. Esta es una imagen de lo que tenían que ser las poblaciones establecidas en América, en el Imperio Español, tomadas de los tratados de arquitectura del siglo XV, del Renacimiento.
Y aquí se ve esta idea del tablero que precisamente sigue manteniendo Tuxtla en el centro. Otra, y hay bueno, ya más acercamientos, un acercamiento a la pila a partir de un plano de 1825. Aquí está de nuevo San Marcos, aquí está la pila y la ceiba, de un proyecto que no se realizó, por cierto. Otra, y esta es la fachada original de San Marcos. Es la foto más antigua que he encontrado, no sé si hay alguna otra, que he encontrado sobre San Marcos. Es de fines del siglo XIX. La tomó un autor, que ahorita se me escapa su nombre, lo debería tener allí y darle el crédito, pero no me acuerdo, que hizo un texto de un viaje que hizo a Chiapas. Y ahí tomó la foto de San Marcos. Como pueden ver, es una, digamos, una fachada sencilla, con elementos tomados de alguna manera de la arquitectura clásica, pero que tenía su acento en sus muy peculiares campanarios, como especie de espadaña, que no es exactamente una espadaña, pero formando una especie de espadaña, porque tiene más volumen que una espadaña tradicional. Y ¿alguna vez habían visto esto? Bueno, esta es la fachada original. ¿Como la de Santo Domingo? No, pero Santo Domingo tiene torrecitas. Sí, tiene torrecitas. Y aquí nada más está el cuerpo del campanario, ¿no? ¿De qué año es? La foto debe de ser de 1890 y tantos. Por ahí de 95, por ahí. Eso que sé son como bancos, ¿no? Las sillas que... Estos bancos, sí, son los bancos porque ya en ese momento ya habían hecho Parque El Atrio. Sí, hay una que se parece mucho a lo que es el banco. Exacto, es de esas. Exacto. Exactamente. A ver, otra. Bueno, vean aquí las partes, las cabeceras de los templos, ¿cómo se parecen? Esta, ¿la conocen? Suchiapa, claro. ¿Quién conoce el templo de Suchiapa? Bueno, hay un poquito más, bueno. Es una joya, por cierto. Este es el templo de Suchiapa y ese es el templo de San Marcos. ¿Se parecen o no? Claro. Claro. ¿Por qué se parecen? Porque lo hicieron los mismos. Otra. Y aquí está la comparación. Suchiapa, Chiapa, Tuxtla. Vean cómo sobre las bóvedas hay tracerías de inspiración gótica. Son de inspiración gótica porque no son estructurales, son solo adorno, pero son tracerías góticas. Están en Suchiapa, están en Chiapa y están en Tuxtla. Maestro, si aumentaran, las nervaduras también de Tecpatán son iguales. Sí, claro, nada más que en Tecpatán sí hay un parecido también entre las iglesias, que evidentemente las hizo otro constructor. Pero claro, lo de la tracería gótica es común porque era algo que tenían en la cabeza todos los que vinieron, ¿no? Todos los frailes. Pero vean cómo aquí hay pintura mural y aquí hay también pintura mural. Seguramente Chiapa también lo tuvo, y a lo mejor si hicieran ese trabajo de buscarle, encuentran. Y les digo, todo apunta a Fray Pedro de Barrientos, como que fue uno de los principales constructores de Chiapa, que pudo haber influido también en los otros. A ver, otra. Y aquí hay algo muy interesante que quiero que vean. Esa era la imagen original de San Marcos. En este caso, las dos fotos corresponden al templo de Suchiapa, que mantuvo este tipo de techumbre, de madera y teja, que por cierto es un rasgo mudéjar. También lo tiene la de Chiapa. La de Tuxtla la perdió en la modificación más grande que tuvo. Pero si quisiéramos imaginar San Marcos hasta principios del siglo XX, era esto. O eso. Están en distintas direcciones, pero es el mismo templo de San Esteban de Suchiapa.
que para quienes no lo conozcan se lo recomiendo, realmente es una joya. A ver, otra. Aquí ya se hizo la primera modificación, la más fuerte modificación que se le ha hecho a San Marcos, que fue en 1916. Seguramente al calor de la novedad de que ya era capital del estado, les pareció que era muy humilde la parroquia de la capital del estado, entonces la modificaron para hacerla, digamos, más digna de la capitalidad. Entonces, ¿qué le hicieron? Le pusieron la bóveda esta, que es la que tiene actualmente, y le pusieron sobre todo las altas torres de inspiración gótica, como las que le hicieron a la Catedral de Guadalajara, por cierto, también, en la época, por cierto, también. Pero conservaron el esquema de la fachada, vean las columnas que tenían, nada más que ahora ya las hicieron completamente neoclásicos, al hacer el fuste acanalado, con estas líneas. Esto es el convento fundado en el siglo XVI, que permaneció hasta el año 80. O sea que lo pudieran haber visto ustedes si sus papás se hubieran opuesto a la destrucción del centro de Tuxtla. Sus papás o sus abuelos. Y ahí en aquella, por cierto, aquella es más antigua que esta, aquella como fotos, aquí todavía aparece este elemento del Parque Central, que es la Estatua de la Libertad, de la cual hoy no hablaremos. A ver otra. Vean cómo la fachada sigue el mismo esquema y se ha aprovechado en ambas remodelaciones. Esta ya es la remodelación del 80, más o menos, donde ya se le agregaron elementos como el símbolo de San Marcos, que es el león. No hay que olvidar que San Marcos es uno de los 4 evangelistas y su elemento iconográfico que lo distingue es el león, alado. Pero vean cómo el remate es escalonado, que seguramente el arquitecto que lo hizo lo retomó precisamente de la parte de la cabecera del ábside, que también tiene elementos escalonados todavía y que son originales. El arquitecto que hizo esta remodelación fue un arquitecto reconocido que fue Premio Nacional de Arte en algún momento y se llama Ignacio Díaz Morales. Él era de Jalisco y la llegada aquí fue por la amistad, como siempre sucede. No crean que ganó un concurso, porque era amigo del obispo. Pero hizo un templo muy famoso en Guadalajara. Si conocen Guadalajara, a lo mejor lo conocen, que es el Templo Expiatorio de Guadalajara, un templo neogótico espectacular. Él es el autor de eso y de otras obras en Guadalajara. Era un arquitecto reconocido y él hizo esta remodelación. No fallida, por cierto. Me he peleado muchas veces porque sí hubiera querido conservar la imagen del templo original, la del siglo XVI, pero no me parece que esta sea fallida. Me parece que fue bastante lograda, porque sí siguió, pero le siguió dando personalidad al templo y constituirse en esa imagen indisoluble del paisaje urbano de la ciudad. A ver, otra. Bueno, como pueden ver, vean aquí cómo se refleja justamente la parte más antigua. Vean el escalonado. Se refleja creando una de las imágenes que a mí me gusta más de Tuxtla, que por cierto es una imagen que va a desaparecer porque el edificio Plaza lo van a demoler. Así que esa imagen ya no va a haber. A ver, otra. Y aquí hay elementos distintos. Los vitrales también son nuevos. No me parecen desafortunados, no son unas grandes obras, pero provocan un ambiente azulado en el interior que lo hace muy agradable. Y aquí sí hay un elemento histórico importante que tiene que ver con la historia de la catedral, aparte de su cuestión arquitectónica. Es la placa que recuerda el lugar donde murió Joaquín Miguel Gutiérrez, que es parte del nombre de la ciudad, es el héroe epónimo de la ciudad. Murió justamente en el techo de San Marcos, cayó en el lugar donde está esa placa. ¿La han visto? Bueno, menos mal. Si no, los mandaba yo ahorita a que la vieran. A ver, otra. Y aquí otras vistas tanto del ábside como de la torre campanario. Yo sospecho que el arquitecto revisó la arquitectura virreinal o colonial de Chiapas
y se encontró con este uso de torres, que ahora sí la hermanaron a otros templos zoquis, como Copainalá, Tecpatán, Chapultenango. Otra, bueno, y hay otros elementos interesantes que debemos de ver, es el trabajo en carpintería. Tuzla era una ciudad de muy habilidosos carpinteros, por cierto. Todavía podemos ver muy bonitos aguanes, muy bonitas obras en madera, juguetes, etcétera, del siglo XX. Y ahí están, en ese tipo de trabajo, están estas puertas que yo juzgo que son de la primera remodelación de 1916. No me han sabido decir, no he encontrado en la parroquia de San Marcos ningún sacerdote que me pueda dar más información, pero yo creo que es de esa época, y desde luego está la presencia ya moderna de San Marcos y desde luego del campanario, donde todavía siguen desfilando los apóstoles. Todavía desfilan, aunque mucha gente cree que ya no, todavía desfilan. A ver, otra. Y ahí el interior, vean, imaginen, recuerdan la iglesia de Suchiapa, esta bóveda era teja, pero vea cómo hay pintura en distintas partes de la parte más antigua que se conserva. En este caso, como son cuatro esquinas, 4 pechinas, es el nombre técnico, seguramente eran los 4 evangelistas, porque el evangelista que se ve aquí es muy posiblemente San Juan. ¿Saben ustedes cuál es el elemento iconográfico del apóstol San Juan? No, el león es San Marcos. El águila. Por eso que tiene un águila ese personaje. Así que San Juan. El águila, claro. Y San Lucas. Y San Mateo. Ay, bueno. Sí fue al catecismo, Daniel. A ver, otro. Ahí está, seguimos viendo estos elementos. Vean cómo hay restos de pintura mural. Vean además la combinación típica de los elementos arquitectónicos de la época. Este tipo de cúpula circular es muy propia ya del Renacimiento, mientras que este tipo de bóveda con tracería es característica del gótico. Hay otro elemento, hay otro edificio que combina ambas cosas, gótico y renacentista, que es muy famoso, que es la Pila de Chiapa. Su cúpula es renacentista y sus arbotantes, o sea, lo que lo sostienen, esa cúpula son góticas. A ver, otra. Y ahí está la bóveda. Vean la tracería. Y los elementos, bueno, ahí nada más salió, es sol y luna, ahí nos equivocamos, porque nada más salió la luna, que son elementos nuevos que se han puesto en la fachada. No deja de ser interesante, por lo menos para mí, que esté a la luna allí, porque no hay que olvidar que la ciudad está dedicada a la luna. Es una ciudad lunar. Es tan lunar que, aparte de San Marcos, la otra festividad importante de la ciudad es una festividad absolutamente lunar, dedicada a la diosa de la luna. ¿Cuál es la otra festividad grande? Pero en general, ¿cuál es? Las copollitas, claro. ¿Y por qué? Porque las copollitas, el origen de copolla, que por cierto se debería decir copolla, que también tiene que ver con estos nombres astronómicos, porque significa la luna superior, la luna que está arriba, copolla, tiene su origen en una persecución de zoques que en el siglo XVII todavía adoraban a la diosa lunar en una zona de Jiquipilas. Se refugiaron en Copolla y ellos siguen adorando a la luna, nada más que ahora se llaman Virgencitas de Copolla. O sea que la ciudad sigue siendo lunar, ¿no? A ver, dedicada a la luna. Y aquí está desde luego la feria de San Marcos. Aquí está San Marcos. No necesariamente fue un templo que ha perdido cosas, es verdad, pero no fue realmente un templo rico, porque era una comunidad pues, con alcances limitados. La feria de San Marcos es una celebración básicamente religiosa que se dio desde el siglo XVI y que después se fue transformando desde luego en la feria comercial, la idea de feria que tenemos ahora.
Esa idea de feria es del siglo XIX. Desde muy temprano, ya como Estado de México, es allá en la época independiente, se autorizó que Tuxtla tuviera 2 ferias al año. La Feria de San Marcos, ya con este sentido comercial, con venta de productos, de por sí haber habido venta de productos en la plaza, pero ya ahora ya era el principal sentido, y luego se fue haciendo ese lugar de encuentro con juegos mecánicos, etc. La Feria de San Marcos fue una de las 2 autorizadas, y la otra autorizada fue la Feria de Guadalupe, que dio origen a la Feria Chiapas. A ver otra. Y aquí podemos ver elementos precisamente de esa feria, sobre todo aquí van zoques, con la vestimenta tradicional zoque, y esto que son elementos seguramente de origen prehispánico. Quiero pensar que el 25 de abril de 1560, el día de la consagración del espacio para hacer en San Marcos, también llevaron esos elementos a ese lugar. Las ensartas de flor de mayo, que es una de las costumbres más deliciosas y hermosas que hay en la ciudad. Vean ahí, vean cómo van entrando. A ver, vamos otra. Y desde luego, con este elemento, que les digo, seguro, quiero pensar que seguro estuvo en esa celebración de 1560 para consagrar, porque seguramente tanto la ensarta como los joyonaques eran elementos prehispánicos de tributo, de ofrenda a los dioses, sobre todo a la deidad tutelar, que era el conejo. Aquí vemos esta costumbre de la flor costurada, como se traduce joyonaque, no solamente se restringe a los zoques, también se da entre pueblos otziles, por ejemplo en la antigua San Bartolomé de los Llanos, donde se llama, no me acuerdo, algo de flor antigua, nichín, pero no me acuerdo el nombre completo, y se da también en Chiapa de Corzo, el pueblo chiapaneca de Chiapas, donde se llaman chamal, y esa palabra de chamal nos da idea de lo que son, porque chimali en náhuatl es escudo, o sea, son escudos preciosos, divinos, que seguramente eran una ofrenda que también protegían a la comunidad. Es una de las cosas también, una de las cosas más exquisitas que he encontrado en la ritualidad, no solo chiapaneca, sino mexicana en general, estas flores costuradas. Por cierto, hablando de joyo, repito y siempre insisto, este parque está equivocado, se debería llamar Mayú Joyo, no Joyo Mayú. Bueno, otra. Ya le los dije al presidente municipal, pero no me quiere hacer caso de que le cambie. Y aquí hay otro elemento, esto. ¿Saben cómo se llama eso? Somé, claro. ¿Y qué es el somé? Es evidentemente, o era una ofrenda agrícola, ¿no? Ahora le ponen cubetas de plástico, es verdad. No hay problema, esos cambios, así es el dinamismo de la cultura popular, pero era una ofrenda agrícola, sigue siéndola porque le siguen poniendo fruta, pero además le siguen poniendo pan con figuras de hombres y mujeres. O sea, realmente sigue siendo la ofrenda que seguramente se le dio en algún momento a la deidad conejo y que sigue presente en San Marcos. Aquí, el 25 de abril, si pueden ir el sábado a la catedral, se van a encontrar con un ambiente absolutamente maravilloso. No solo visualmente, sino por el olor de la flor de mayo. Vamos, sí, el olor ese día el olor de la flor de mayo es absolutamente espectacular. Se los recomiendo. A ver otra. Hay otros elementos que sigue, por lo tanto, que como la catedral sigue siendo un depósito, más allá de la arquitectura, de tradiciones zoques de siglos, como la música, y desde luego la costumbre de las ofrendas florales. Otra, ahí vean más flores, más, otra. Y aquí vamos a algo que también nació en San Marcos y es parte de su historia. El culto a San Pascualito que caracteriza a Tuxtla. Aquí está San Pascualito, que lo acompañé con 2 ejemplos, una plataforma de Chiapa de Corzo y
un entierro de chapa de corzo en una de esas plataformas que se encontró hace no muchos años. Y aquí yo estoy proponiendo, no es que me lo hayan dicho, yo lo propongo, pero en las crónicas del siglo XVII hay ya noticia de cómo los zoques de Tuzla adoraban un esqueleto de verdad que estaba dentro de San Marcos. Lo limpiaban, lo sacaban, le ponían ofrendas, y ese esqueleto de verdad pudo haber sido un entierro como aquel en una plataforma, si es que la plataforma es exactamente prehispánica, lo cual ayudaría a pensar que sí es una plataforma prehispánica sobre la que está San Marcos. Este esqueleto originó el culto de San Pascualito, porque cuando llegó el culto a San Pascual Bailón, se les hizo fácil vincularlo con él porque se puso, digamos, de moda. No sé si hayan notado, seguramente sí, que también los santos y los cultos son cuestión de modas. Por ejemplo, San Judas Tadeo no era tan importante hasta que se convirtió en el santo de Tepito, ¿verdad? San Charbel, nadie lo conocía hasta que lo difundieron cristianos libaneses en México. O sea, los santos son de moda. Cuando llegó San Pascualito, también se puso de moda, digamos, y lo identificaron con este culto al esqueleto que había en San Marcos, pero adoraban un esqueleto. A ver, otra. Que cuando ya lo sacaron de San Marcos, se fue a este templo, que también es un templo tradicional de Tuzla. ¿Lo identifican? ¿Cuál es? No. Tampoco. El Calvario, claro. Ahí se fue y lo sacaron porque ya el párroco, a principios el mismo párroco que seguramente le hizo la remodelación más grande a la catedral, le pareció que no era digno que estuviera ahí ese culto tradicional zoque de un esqueleto y lo sacó con todo y esqueleto. En esa salida rumbo al Calvario, el esqueleto se perdió. No hay noticia de que el esqueleto que se adoró algún tiempo en el Calvario y que luego se le hizo su propia iglesia haya sido el esqueleto de verdad o ya haya sido, como ahora, un esqueleto de madera dentro de un carretón. Como es ahora es un esqueleto de madera, pero originalmente era un esqueleto de verdad. Y todo eso esa tradición surgió en la Catedral de San Marcos. En San Marcos, a ver otro. Ahí está la fiesta, para vengarse, pasa San Pascualito con su carretón, aquí está, frente a San Marcos, para recordar que ahí se originó. Esa es una procesión en plena avenida central frente a San Marcos. ¿En qué fecha es esa? 17 de mayo. ¿De qué año es esta foto? En mayo, 17 de mayo salió San Pascualito. A ver otra. Los tesoros, bueno, como pueden ver, sí tiene tesoro la catedral. Los retablos, si bien son sencillos respecto a otros retablos, sí muestran estas habilidades de la carpintería y la ebanistería local, como estos retablos pequeños que son retablos laterales, que son obras de madera muy interesantes. A ver otra. Vean los detalles, incluyendo la Virgencita Niña, que es parte de los tesoros, parte de la imaginería que se encuentra ahí, más o menos antigua, y que es parte de estos tesoros. Otra. Ahí está. Bueno, y aquí, esta es moderno, pero no deja de ser simbólico, porque es flor de Sospó. Nadie va a saber decir quién lo hizo. Les digo que va uno a la catedral y nadie puede informar nada de la historia de la catedral, lo cual me parece el colmo. Pero me gusta mucho porque está muy bien hecho y además se relaciona con una flor que evidentemente también es sagrada para los zoques y es sagrada por una cosa que salta a la vista, es de una belleza excepcional. Entonces ahora vemos cómo muchas veces el día que se baila el Napapoquetzé, la niñita que representa a la luna lleva en su mano flores de Sospó. O sea que sí es una flor sagrada también. No te puede decir, Daniel. No te puede decir porque viene el examen de Catecismo 2. A ver, otra. Bueno, y hay imaginería más o menos antigua, que de todas maneras es digna de verse y de revisarse. A ver, otras. Y pintura antigua que no tienen a la vista, por cierto, pero que sí tienen en el tesoro de San Marcos, que la pueden en exposición muy mal puesta en algunas ocasiones,
pero que sí merecería tener una sala especial para que siempre la pudiéramos ver. Este tipo de obras, otras, o este tipo de obras de platería, que esta es una cruz procesional y una custodia. Otra, y desde luego la pila, que aunque es moderna, también no deja de ser una obra interesante. Como también interesante es la obra moderna del nuevo retablo, que es de ¿cómo se llama? Alabastro. A ver, otra. ¿Ya? Ahí acabó. Ya no sé más. Ahora sí pueden preguntar. A mí me gustaría que si se pudiera ahondar sobre el esqueleto que adoraban los ocres. ¿Cómo es que llegaste a esa información? La información la tiene básicamente Carlos Navarrete en el libro San Pascualito Rey y el culto a la muerte en Chiapas. Ahí habla de la crónica del 17, donde sale la referencia, y habla de todo el proceso que llevó al culto actual. Está en ese libro, que publicó la UNAM por allá de los 70, yo creo, 80. Se puede conseguir todavía, pero sí hay información, sí hay referencias. Hubo una posesión de resguardo de los ocres. Sí, claro, claro, hasta la fecha, exacto, hasta la fecha. El altar anterior de San Marcos, ¿dónde habrá quedado? No lo sé, nadie me lo sabe decir, era pura madera. Eso sí hay que decirlo, espero que no lo esté grabando aquí. Era muy feo, era de muy mala factura, eso sí, y por eso no lo sentí que lo hayan quitado, y era reciente, lo han de haber puesto en los 80s, no era antiguo, no era antiguo, en los 60s no lo tenía, que es desde cuando yo conozco a los San Marcos. Lo pusieron en los 80s con la remodelación, las pinturas eran malísimas. El retablo tampoco tenía la calidad, como tienen los chiquitos que mostré, no tenía la calidad, era muy mala obra. Así que no lo sentí tanto, aunque sí debería de saberse dónde está, ¿qué le hicieron? Sí. Pero cuando llega uno, nadie sabe nada. Ya se los repito. ¿Alguna otra? No me disgusta, por cierto, la solución actual moderna, ¿eh? Esta pieza arqueológica del conejo, existe, está en el Museo Regional. Está en el Museo Regional y es una estela de Coita muy ilustrativa de lo que significaba el conejo, porque el conejo está paradito sobre una serpiente que puede referirse a la Vía Láctea. Ok, gracias. Está en exhibición. Bien. Entonces, San Cristóbal y Tuxtla tienen el mismo trazado, ¿no? Por la misma razón. Del claro. Amero. Sí, nada más que la diferencia entre San Cristóbal y Tuxtla es que entre las dos, la ciudad joven es San Cristóbal, no Tuxtla. San Cristóbal es la joven porque solo tiene 500 años. 498 exactamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya sabes, mi más grande admiración. Gracias. Muchos, ya 2 veces haciendo el recorrido. Claro. Y encuentro muy rico y muy nutritivo toda la cultura y tradición de Tuxtla Gutiérrez específicamente, y aterrizando a San Marcos, ahora que también está la Feria San Marcos, por cierto. ¿Hay algún proyecto para profundizar y darle más realce a la catedral, ahorita que la expone con más precisión? A lo mejor digo algo descabellado porque no soy de ese ámbito, pero las remodelaciones que se le han hecho a la iglesia, la iglesia es muy bonita, estructuralmente es preciosa. Personalmente, cuando voy y la visito, la encuentro con una sensación de que algo falta, algo más falta, que de poder admirar más, de rescatar más cultura, de rescatar más tradición, pero visible, palpable, perceptible. Y
a partir de esos frescos que aún se conservan dentro de la catedral, replicar y volver a poner murales que, aunque sean modernos, la técnica moderna, pero que le dé continuidad y volver a darle al interior de la catedral una vista más hermosa de la que ya tiene, que aunque sea en forma decorativa, rescatar ¿cómo me dijo? La techumbre le llamó, ¿sí? Mudéjar, para que sea más atractiva de lo que ya es, más hermosa de lo que ya es, y pueda volver a ser un centro de visita, no solamente atractivos para nosotros como ciudadanos, sino también para el que viene de fuera, y no solamente para el que vive fuera de Chiapas, sino para el que viene fuera de Tuxtla, nada más con eso. Y volver a realizar que sea tanto un punto religioso como un punto de visita. Es que debe ser ante todo un punto de visita, porque el sentido de la catedral, pues ya lo vimos, en este momento lo platicamos, pero yo no coincido exactamente contigo, porque yo sí la prefiero tan sencilla. A mí sí me gusta esa estética de la sencillez de San Marcos, pero sí creo que se debería de saber más cosas en primer lugar, que se considerara que independientemente de la adscripción religiosa de la gente, es el elemento simbólico más importante de la ciudad. O sea, no importa si eres católico o no. Exacto. O sea, es un elemento importante del paisaje urbano de todos los tuxtlecos, de toda la ciudad, independientemente si son evangélicos, católicos, no creyentes, etcétera. Eso yo creo que es importante decirlo. Ahora, es importante también decir, he visto muchos comentarios en las redes de que creen que en Tuxtla no hay edificios antiguos. Y por cierto, aquí faltó una foto que ahorita les voy a comentar. Que veo, el único edificio más o menos antiguo es el antiguo Palacio Municipal, ¿no? El falso museo de la ciudad. Y no es cierto, ese edificio es de los años 40 del siglo XX y la catedral es del siglo XVI, pero nadie lo sabe, mucha gente no lo sabe. También tenemos otros edificios más antiguos. Uno de ellos es la única capilla de barrio que permanece, que es Santo Domingo. Es la única capilla de barrio con su atrio que permanece de las 4. Y ese conjunto también debería revalorarse y como parte de la historia y del patrimonio de Tuxtla, pero también porque tendría un atractivo, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras sí le falta visita, le falta conocimiento, le falta ponerlo de moda. Siempre comento en los recorridos que me parece absurdo que la pretenciosa sociedad tuxtleca quiera casarse a San Patricio, que es una iglesia horrenda, teniendo un monumento del siglo XVI, donde luciría más el vestido de novia. O sea, hay que ponerlo de moda. Claro. A ver. Así como le duele a usted. También a mí. Tuve la fortuna de servirle a San Marcos. Así está bien, mi amor. A San Marcos 7 años aproximadamente, ya de los 2000, 1999 para acá, en la feria de San Marcos. Todas las ferias eran tremendas. Y estaba el retablo de madera. Sí. Eso ya no está. Ya no está, y no sabemos su destino. Si tú ves tan bonita la virgencita, ahora te imaginas, era el tamaño enorme. Entonces, Sí. en los 90s que sufrió el cambio, ¿dónde se fue? ¿Cómo podemos nosotros como sociedad, o no vamos a poder maestro? Yo creo que lo destruyeron, seguramente porque tenía material valioso. Las pinturas no tenían ningún valor artístico, por desgracia, y yo creo que lo destruyeron. Y lo destruyeron en la restauración que vino con el terremoto. Nadie me ha sabido decir, porque les repito, nadie sabe nada. Es vergonzoso que dentro de la propia parroquia nadie diga, el sacerdote tal sabe la historia, nadie. Hasta ahora, a lo mejor estoy equivocado y ahorita sí hay quien lo sepa, pero hasta ahora no, nadie me ha sabido decir. Porque sí he querido saber detalles de otro tipo y no los he podido aclarar. Evidentemente, como ustedes verán,
Si me preguntan a mí, en términos personales, ¿es mi edificio favorito de la ciudad? Sí, eso no importa, pero sí creo que es el edificio más importante de la ciudad en términos arquitectónicos, históricos y simbólicos. Y bueno, y Santo Domingo, que es otro de mis edificios favoritos, pero yo creo que la fuerza está en San Marcos. ¿Otra pregunta? Daniel. El acólito. ¿No? ¿Nadie? Nadie, porque entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a otro asunto que ya les anunciará Sofía. El examen.